debilidad que sea fuerza también, por lo que dice. Vamos a pasar a la ofrenda y sabiendo que en absoluto es una obligación, sino más bien un privilegio, quería leerte unos versículos para hacerte reflexionar sobre el sentido y el propósito de la ofrenda. En esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. ¿Sabéis cuál es el sentido de la ofrenda? Ayudarnos los unos a los otros. Porque a Dios no le ayudamos dándole dinero, porque Él no lo necesita. Pero si la iglesia tiene necesidad, si los hermanos tienen necesidad, si queremos abarcar proyectos más grandes, si queremos servir a Dios también con nuestra riqueza, para eso, y ese es el sentido de la ofrenda. Y que la ofrenda sea un reflejo de la gratitud que le tenemos a Dios. Te vuelvo a leer el segundo versículo que te digo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vamos a ofrendar. Yo voy a pedir a Edwin, por favor. Y también a ese que me ayude con la ofrenda. Y vamos a honrar también a Dios por medio de la ofrenda. ¿Quieres participar? Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu santo y bello nombre, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. A ti sea la gloria, Señor. Presento, Dios, estas ofrendas delante de ti, Padre, pidiendo, Señor, que tú las santifiques y las bendigas. Tú miras el corazón, oh Dios, que sea un corazón agradecido delante de ti, Padre. Multiplica, Señor, y bendice cada hogar, cada la cena, Señor. Bendice, Padre, que estas ofrendas, Señor, sean gratas delante de ti, Señor. Que no sean como las ofrendas de aquellos ricos que daban lo que tenían, sino que sean la ofrenda como aquella viuda, Señor, que dio todo lo que tenía, que fue la mejor ofrenda delante de ti, Padre. Bendícela, Señor, y provee a cada hermano las necesidades de cada uno, Señor. Bendice sus empleos, sus empresas. Bendice, Señor, sus manos. Bendice toda su vida, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén.
La verdad es que hay veces que se pasa por circunstancias y tramos en la vida que son complicados y una sonrisa alegra el alma, ¿verdad? Sí, es que sí. Una sonrisa, un abrazo, cariño, una palabra de aliento, son lo que nos tiene que diferenciar de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Simplemente una mirada profunda de parte del Señor hace que te conmueva y que te ayude a seguir luchando hacia adelante, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa un abrazo, una mirada, un gesto, aquí estoy para lo que necesite. Esas son las cosas que a uno lo levantan y que los animan a seguir adelante, ¿verdad? Pero no solamente eso. Yo quiero que la palabra de hoy sea una palabra que nos haga pensar, nos haga reflexionar y nos haga actuar. Que podamos aprender en el día de hoy el poder que tiene la Iglesia mediante la fe en Cristo Jesús. El poder que tiene la Iglesia cuando realmente reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador y confía en que todo lo que le pide según su voluntad Él nos lo va a dar. Y tenemos que tener esa confianza de que Dios es un Dios bueno, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Quizás por el ministerio que me ha tocado vivir, pues sé muchas cosas de la iglesia y sé que hay muchas familias que están sufriendo, que lo están pasando mal, que están pasando necesidades económicas, otros están pasando por problemas circunstanciales muy complicados en su vida, otros están pasando por problemas de enfermedades. Y a veces sufrimos porque no sabemos cómo poder ayudar más a esas personas. A veces sufrimos porque no sabemos cómo llegar incluso al corazón de esa persona para que su corazón pueda ser restablecido, pueda ser un corazón lleno y que haya pues esa sonrisa en su cara, ¿no? Y sufre uno porque ve el sufrimiento de los demás. Pero hay una buena noticia. La mejor forma que hay para poder ayudar a esas personas es poniéndolo a los pies de Cristo, orando por ellos, intercediendo por estas personas. La mejor manera que tenemos de ayudarnos los unos a los otros es orando, poniendo la situación de cada uno de nosotros a los pies del Señor. Porque el poder es de Cristo, el poder es de Dios, y Él sí tiene poder para cambiar las cosas que son imposibles. Él sí tiene poder para llegar a las circunstancias de esas personas a la cual tú jamás podrías llegar. Él sí llega. Cuando se dice, muchas veces se dice por decir, dice, gracias hermanos por vuestras oraciones porque siento que vuestras oraciones están llegando hasta lo más profundo de mi corazón, aún sin escucharlas. Y es verdad, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia ora por una circunstancia en particular, Dios responde, Dios actúa, Dios hace que cambie todas las circunstancias, por muy difícil que sea. Las cosas puestas en los pies de Cristo, en los pies del Señor, hacen que los obstáculos sean mucho más pequeños de lo que nosotros los vemos con nuestros propios ojos. A veces nosotros vemos obstáculos muy difíciles de saltar,
obstáculos muy complicados de poder saltarlo para poder seguir adelante. Sin embargo, para el Señor es peccata minuta, es decir, poca cosa. Para Él es poca cosa. Si tú sales a la calle, no aquí mismo, si nos miramos los unos a los otros, vemos muchos milagros de Dios. Si Él ha sido capaz de crearte, si Él ha sido capaz de crear todo lo que tú estás viendo, porque tienes fe de que todo lo que tú ves lo ha creado Dios, ¿verdad? Tienes fe en ello, ¿no? Si Él ha sido capaz de darte la vida, ¿cómo no va a cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia que pueda venir a tu vida? Claro que la cambia. Pero para eso, hermanos, tenemos que ser una iglesia que ore. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, el Señor nos pide que oremos en todo tiempo, con toda oración, y que supliquemos en el Espíritu. Para poder suplicar en el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? El antónimo del Espíritu, ¿qué es? La carne, ¿verdad? Pues andar en el Espíritu quiere decir que no estamos andando en la carne. Ni más ni menos, como decía la canción de los Chichos. Andar en el Espíritu es andar en las cosas de Dios. No en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, en las que son eternas. Andar en sus cosas. Para poder velar, para poder orar en el Espíritu, tenemos que andar, caminar en el Espíritu. Y la mejor forma de caminar en el Espíritu es siguiendo las pisadas de Cristo. Es decir, que cuando Cristo va caminando y va dejando unas huellas, tú vayas pisando las mismas huellas que va pisando Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, hermanos, amigos, qué difícil es esto. Qué fácil es leer esto. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La teoría la sabemos. La teoría es desechar todo aquello que nuestra carnalidad necesita y nos pide. Desecharlo, echarlo a un lado y llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que Él pueda ocupar todo nuestro ser, para que Él pueda actuar en nuestras vidas y ser de bendición para nosotros, pero también para los demás. Es decir, para poder orar en el Espíritu, tenemos que estar muy llenos del Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que tú no tengas al Espíritu Santo, quiere decir que puede ser que si tú estás viviendo bajo tu carnalidad, tengas tan apagado el Espíritu Santo que es que ahora mismo no sientas ni la presencia de Dios, porque lo tienes aparcado
encerrado en una habitación bajo llave, y la llave quizás ya hasta la hayas tirado al mar y no encuentres dónde están esas llaves. Y ahora lo que te toca es ponerte de rodillas y decirle al Señor: Señor, primeramente ayúdame a encontrar esa llave para abrir el cerrojo donde tengo al Espíritu de Dios encerrado. ¿Quién quiere orar en el Espíritu? Amén. Para poder orar en el Espíritu, tenemos que dejar a un lado las satisfacciones de la carne. Ay, qué difícil es eso. Ese dominio propio, eso dominar mi cuerpo, dominar mi mente, dominar todo mi ser, tener ese atributo de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio, para mí el más difícil. Para mí el más difícil. Dominarme a mí mismo, dominar lo que mi carne desea y quiere, para llenarme del Espíritu y poder orar en el Espíritu de Dios. Complicado. Es complicado, es difícil. Pero tenemos que hacerlo. Si queremos orar en el Espíritu. Exhorto ante todo, dice en 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Hermanos, la oración es el motor de la iglesia. La oración es el motor de la iglesia. ¿La iglesia quién es? Tú eres la iglesia. El motor de tu vida tiene que ser la oración. ¿Cuántas veces quitamos las noticias de la televisión porque no podemos verlas, de todas las cosas que están ocurriendo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas desgracias están habiendo en el mundo? Maldita guerra que está haciendo que muchos inocentes mueran, que muchos niños pasen hambre. No ahora en la guerra de Ucrania, sino durante toda la vida ha habido guerras y gente que se mueren cada día de hambre. Yo no puedo ver cuando sale ese anuncio de UNICEF y salen esos niños pequeñitos. No puedo verlo. Se me cae el alma al suelo. Y yo digo: Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por esos niños? ¿Qué puedo hacer yo porque la guerra de Ucrania se pare? Para que no haya guerra en los Yemenes. ¿Qué puedo hacer? Y me dice el Señor: ora. Ponte de rodillas delante mía y ponte a orar y a clamar. Ponte a orar y a clamar. Y no solamente se van a beneficiar los demás, sino que se va a beneficiar tu vida por completo. Porque vas a vivir esa intimidad personal con Dios que hablo tantas veces. A veces vemos que sin darnos cuenta, por el paso del tiempo y el deterioro de nuestra vida y por lo que nos ocurre, que vamos dejando a un lado ese tiempo de oración maravilloso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa amistad con Dios, esa relación íntima, cercana con Dios, poco a poco, tú mismo lo vas perdiendo. Lo vas perdiendo y ya no tienes necesidad de buscarlo. Ya no tienes necesidad de ir a su presencia. Pasa un día, pasan dos, pasan tres.
y hasta que no viene un problema gordo en mi vida no me acuerdo de que Dios está ahí. Eso nos pasa a muchos. Es una tristeza de que el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, se presenta a ti como tu amigo, se presenta como tu Padre, se presenta como un Padre amoroso, Abba Padre, como tu papaíto, se presenta como algo cercano. Y es una tristeza de que nosotros, sin darnos cuenta, estemos rechazando esa relación íntima con Dios por culpa de nuestros quehaceres diarios, por culpa de nuestra carnalidad y por culpa de no andar en las mismas pisadas de Cristo. Está muy bien aprender de la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, escudriñarla, tenemos que hacer muchas cosas. Pero si la iglesia no tiene comunión con el Cristo de la palabra, si la iglesia no tiene intimidad con el Cristo de la palabra, la iglesia está muerta. Y tenemos que orar con fe. Vamos a ir, hermanos, a una historia y vamos a ver en Hechos 12, del 1 al 17, cómo cuando el pueblo de Dios se pone a orar, las cosas cambian. Cómo cuando el pueblo de Dios se pone a orar, las cadenas se rompen. Cómo cuando el pueblo se pone a orar, el Señor te libera de muchas cosas. Y yo quiero que hoy te vayas con este pensamiento. El pueblo de Dios, cuando se une en oración, tiene mucho poder. No menosprecies nunca el poder de la oración como un pueblo unido. Hechos 12, 1-17 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y fíjate, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Perdonadme que con las pastillas de relajante cuando leo se me traba un poco la lengua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, matan a Jacobo a espada, es decir, estaban siendo perseguidos, pero perseguidos de verdad, perseguidos para matarlo y llevarlo a la cárcel. Estaban siendo perseguidos, matan a Jacobo, hermano de Juan, y como esto fue del agrado de los judíos, pues cogieron y encarcelaron también a Pedro. Y como era días de fiestas, pues lo dejaron encerrado, custodiado, bajo cadenas, antes de sacarlo fuera del pueblo. Y ahí ocurrió algo grande, maravilloso, algo espectacular, algo que se me ponen los vellos de punta cada vez que lo leo y lo medito. Me encanta esta historia. Así que Pedro estaba, vamos por el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero fíjate lo que estaba haciendo la iglesia. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo te hago una pregunta. Cuando te enteras que un hermano está pasando por un tiempo de dificultad, cuando una hermana está pasando por un tiempo de enfermedad o de dificultad, ¿qué es lo que haces? ¿Estamos orando por ellos? ¿Le dedicamos un tiempo cada día a la oración por no tus problemas, los tuyos, sino los problemas de los demás? Porque cuando estamos pasando nosotros por un problema,
por una dificultad, es verdad que estamos con deseos de pedirle al Señor para que nos ayude y nos liberte y nos saque de la situación en la que estamos pasando. Pero cuando otro está pasando por un problema difícil, ¿cuál es tu modo operandi? ¿Lo pones en las manos de Dios? Como iglesia deberíamos de hacerlo. Y lo hacemos, ¿verdad? Cada martes. Estamos aquí en el cuarto de guerra, Pepe. Cada martes estamos aquí en el cuarto de guerra poniendo todas las peticiones en las manos de Dios. Como iglesia, aunque vengamos los que podemos estar, porque no todos podemos estar, pero como iglesia lo estamos haciendo. Y me preguntaban a mí hace poco, hermano, ¿y cómo es que la iglesia va tan bien? ¿Y cómo es que es verdad que estamos sufriendo, que estamos pasando por tiempos de dificultad familiares y tal, pero eso es lo normal de la vida? Eso es algo lógico, pero la iglesia está viviendo por un tiempo muy bueno, por un tiempo espectacular, por un tiempo en el cual Dios nos ha dado por su misericordia y por su gracia el poder estar todos juntos, unánimes, aunque no pensemos de la misma manera, que podemos aceptarnos unos a otros. Cuando hay otras iglesias que están divididas y que se están dividiendo por la mitad por culpa de no haber unanimidad. Pero eso lo tenemos nosotros aquí en la iglesia. ¿Y sabéis por qué sigue siendo así? Porque estamos orando para que esta iglesia sea una iglesia unida, para que el amor que recibimos vertical podamos darlo horizontalmente. Es por eso que esta iglesia está unida. Es por eso que esta iglesia está creciendo en todos los aspectos que puedas pensar. Es por eso que esta iglesia está recibiendo nuevos dones de Dios. Gente con ganas y con necesidad de entregar su vida al Señor. Es por eso. Es porque estamos orando, porque estamos clamando, porque lo estamos poniendo en las manos de Dios. Vemos una necesidad y pronto vamos al auxilio, ¿cómo? Orando al Señor. Y eso es lo que hicieron aquí en esta iglesia. Pero la iglesia, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Métete dentro de la historia, piénsalo. Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Fíjate, como para escaparse. Allí no se podía escapar Pedro. Pero recordad, Pedro estaba así, estaba encadenado, estaba custodiado, entre medio de dos guardas, y fuera había más guardas, porque habían 4, habían más guardas allí para que no se escapara. Pero recordad, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando por Pedro. La iglesia estaba clamando. Por él. Para la lógica humana, Pedro de allí no se podía escapar. No se podía escapar. Porque estaba apresado, porque tenía gente allí que no lo dejaban salir. Él no se podía escapar. Eso es para la lógica humana. Pero cuando oramos, las cadenas se rompen. ¿Tú lo crees?
¿Tú crees que cuando oramos se rompe cualquier tipo de cadena que haya en tu vida? ¿Cuánta gente están presas en este mundo necesitando de nuestras oraciones para que rompan con esas cadenas? ¿Cuánta gente están apresados y no saben cómo salir? Necesitan de nuestras oraciones. Necesita que la iglesia se ponga a orar, a clamar por todas estas almas que están encadenadas, que todavía no han recibido a Cristo en su corazón. Es por eso que te pido que cuando tengas tu tiempo de oración, una de las oraciones que hagas cada día es: Señor, pon delante de nosotros esas almas que están necesitadas de ti. Señor, pon delante de nosotros esas almas que necesitan ser desencadenadas por ti. Y que tú me pongas palabras, esas palabras adecuadas, para que esas palabras puedan llegar hasta lo más profundo de su corazón y tú puedas convertir a esas personas. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardabas delante de la puerta, custodiaban en la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Imagínatelo, imagínate aquella situación, Edwin, imagínate aquella situación tan maravillosa. La iglesia orando, Pedro encadenado, y de buenas a primeras viene un ángel y una luz resplandeció toda la cárcel. Ponte la situación de esas personas, ponte la situación de esas personas que estaban custodiando a Pedro. ¿Cómo se quedarían? Seguimos leyendo. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo tengo la certeza, y es lo que creo que es, que ese ángel fue en busca de Pedro, porque la iglesia estaban unánimes orando y clamando al Señor. Y Dios envió a ese ángel, lo tocó y rompió sus cadenas. Yo tengo fe de que fue así. Es por eso que hoy te tienes que ir con la certeza que una iglesia que está unida orando tiene mucho poder. Hay gente que dejan y descansan en la oración del pastor. Pastor, ora por mí. Sí, yo puedo orar por ti. Pero tú oras en tu casa. Tenemos que orar todos. No solamente los pastores, los líderes. La iglesia somos todos. Y todos tenemos que orar al Señor. Y esa unidad en el Espíritu, porque tenemos un mismo Dios, esa unidad es la que hace que las cadenas se rompan de verdad. ¿Cuántas y cuántos milagros hemos visto nosotros durante el trayecto de nuestra vida gracias a la oración de su pueblo? Muchos milagros. Este que está aquí es un milagro. Me acuerdo que el primer día que me vio Pepa me dice: qué me alegra verte, José. ¿Por qué, Pepa? Dice: porque nos hemos llevado tantos años orando por ti. Tu mamá, cada vez que iba a un encuentro de Semana Santa o cada vez que nos veía, nos decía: ora por mi hijo José, que está perdido. Ora por él.
Y gracias a la oración de muchas iglesias, hoy estoy yo aquí predicando la palabra de Dios. Y como yo, muchos de vosotros, gracias a la oración de la iglesia, estamos casi todos aquí. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pensaba que no tenía el ángel en propia persona allí, sino que él estaba viendo una visión, que aquello no estaba ocurriendo. Tú imagínate que ahora mismo descienda un ángel. Bueno, esto es otra cosa. Yo no sé de qué forma estaba el ángel, porque el ángel podía estar en forma de persona como tú y como yo. Pero imagínate que un ángel venga y esto se resplandezca de luz. ¿Cómo te quedas? Y coja a la Eva y se la lleve. y digamos todos: gracias, Señor, has contestado nuestras oraciones. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El ángel hizo su misión. El ángel lo liberó, lo sacó de la cárcel. Hizo su misión y se apartó. Él ya estaba fuera de la cárcel. El Señor quiere hacer lo mismo contigo. El Señor quiere quitarte esas cadenas que te atan. El Señor quiere liberarte de todas esas cosas que te impiden que seas feliz y que estés cerca del Señor. Porque la felicidad no se concibe sin estar cerca de Dios. Si estás enfermo, si tienes una enfermedad y estás cerca de Dios, eres feliz porque tienes a Dios en tu vida. Lo hemos visto en muchas personas y lo seguimos viendo. Yo solamente concibo la felicidad mediante Cristo. Te hablo de la felicidad plena, de eso que realmente te llena, de eso que realmente te llena y se queda ahí dentro de ti. Porque hay cosas que te llenan y a la media hora estás vacío por completo. Pero cuando Cristo te llena de verdad, eso es para mí la felicidad plena. Eso es para mí. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, una vez que ya había pasado todo, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo de los judíos, que es lo que esperaban, que lo mataran, que lo quitaran de en medio, igual que quitaron a Jacobo, el hermano de Juan. Los judíos lo que querían era que lo mataran, que lo quitaran de en medio. Sin embargo, Dios lo había liberado de la cárcel y de la muerte. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando.
estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Tenía tanto gozo que ni abrió la puerta, lo dejó en la calle. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Salió para adentro, empezó a correr y empezó a decir que Pedro está aquí, que hemos estado orando por él, que Dios ha respondido, que Pedro está aquí, que no me lo creo, pero ¿dónde está? Ahí fuera lo he dejado, pero que está aquí Pedro, que aquí está. Pero tú lo has visto, no, lo he escuchado. Chiquilla, ábrele la puerta, que lo están persiguiendo, que lo van a matar. Y ellos le dijeron, fíjate, y eso nos pasa a nosotros, la incredulidad. La incredulidad que a veces orando no nos creemos que es por la oración que ocurren las cosas, sino que ya empezamos a justificar todas las cosas. Oramos, estamos pidiendo una cosa por mucho tiempo y ocurren y decimos, bueno, es que, claro, es que se está tomando unas pastillas muy buenas y esas pastillas son las que le ha sanado. No, es que, claro, como las cosas han cambiado en su vida, pues empezamos a poner justificaciones y nos olvidamos de todas las veces que hemos orado por estas personas. Incluso que hemos orado por nosotros mismos. Oramos al Señor por cosas que vienen a nuestra vida y a veces nos olvidamos que esas cosas vienen por la misericordia y la gracia de Dios. Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, abrirme, que me cogen, abrirme. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, a seguir con la misión que él tenía de predicar el Evangelio y de extender el reino de Dios. Qué maravilla, hermanos. Miriam, ¿qué tiempo llevo? 40, clavado. Hermanos, quiero que te lleves esto hoy en el corazón. Que si nos ponemos a orar, que si nos ponemos a clamar, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa puede cambiar. La fe del justo tiene mucho poder. Y todos los que estamos aquí somos justos porque Dios nos ha justificado mediante su sangre. Amén. Que Dios te bendiga y que algún día el Señor te dé esa petición que tienes en tu corazón y puedan romperse todas las cadenas que nos atan a este mundo.